Y en esta mañana veremos la clase titulada Doctrina acerca de la fe. Doctrina acerca de la fe. Esta serie de lecciones que hemos empezado a ver tienen que ver con la salvación. Si usted se fija, se necesita arrepentimiento para que haya salvación. Ahora veremos algo súper importante, la fe. La fe. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Pon por favor, hijo, Efesios 2:8. Efesios 2:8 lo vamos a leer y luego vamos a orar. Efesios 2:8 dice ahí, lean todos juntos conmigo. Si lo tienen en la Biblia o lo tienen en la pantalla, léalo conmigo. Comencemos. Porque por salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la... ¿Qué se necesita para que haya salvación? Fe. Fe. Por medio de la... Por medio de la fe. Así que en esta clase veremos esta doctrina tan importante que tiene que ver con la salvación, la doctrina de la fe. Vea un versículo más, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Antes de orar, vamos a leer estos versículos. Hebreos 11:6. Mire lo que dice ahí. Hebreos 11:6. ¿Están ahí? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, no dice aquí, es difícil agradar a Dios, no. Dice, es imposible agradar a Dios. Así que vamos a ver esta doctrina acerca de la fe. Doctrina acerca de la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por todos mis hermanos que han llegado. Señor, gracias por traerlos con bien. Yo te pido por todos los ausentes también, que por diferentes motivos no están aquí, algunos por enfermedad, otros por rebeldía, otros por flojera. Señor, te ruego que sigas obrando en sus corazones y que puedan también estar con nosotros. Gracias por mis hermanos que están aquí, reunidos para aprender, para buscar de ti, Señor, para poder tener de ti tu guía, tu dirección y conocimiento de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder compartirla en esta mañana con mis hermanos. Te ruego que me uses y que me llenes de tu poder para compartir esta lección de escuela dominical. Bendice a mi esposa que está con todos los niños. Señor, te ruego que le des sabiduría, paciencia y de tu fortaleza también. Gracias te damos por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. La fe, hermanos, es el fundamento de la vida cristiana. Sin la fe, sencillamente, no hay salvación. Sin fe, no hay crecimiento espiritual. Sin fe, no hay comunión con Dios. Sin fe, no hay victoria en la vida cristiana. La salvación del infierno no es por nuestro comportamiento. La salvación no es por mi iglesia o mi religión o mi credo o mi familia. La salvación es por fe. Se necesita fe. Toda la vida cristiana comienza con fe y continúa con fe y termina con fe. Se necesita fe. Fe, pero ¿qué es fe? Eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aplicar la fe? Vea ahí en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Mire, una definición bíblica de lo que significa la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo el capítulo 11 es titulado La fe. Es titulado El Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Entonces, la fe es la base de nuestra relación con Dios. No vemos a Dios, dice el versículo, pero creemos en Él. Creemos que Él es real.
No hemos visto el cielo, pero creemos en sus calles de oro. No hemos visto el futuro, pero confiamos que Dios estará con nosotros. Eso es fe, es tener la certeza, es tener la convicción de que es real lo que Dios dijo en su palabra. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, que duró aproximadamente 3 años y medio, siempre destacó la fe por encima de otras virtudes. Mire, vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a encontrar a una mujer sirofenicia, es decir, no era israelita, no era del pueblo de Dios. Mateo 15, mire lo que dice ahí la Biblia. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a una región de Tiro y de Sidón. 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. A ver, hasta aquí la escena nos dice, hermanos, que Jesús va a esa región de Tiro y de Sidón. Y ahí hay una mujer que no es judía, que no es israelita, no es de ninguna tribu, sino es cananea. Y esa mujer ve a Jesús que hace milagros, que es poderoso, que él es alguien que puede ayudarle, y le clama. Y miren las palabras que usa. Le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer está utilizando términos bíblicos para pedir su ayuda. Señor, lo está reconociendo como Dios. Hijo de David, yo sé que tú eres el Mesías prometido. Ayúdame, mi hijo está endemoniado. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero Jesús guarda silencio, no le responde nada. Sus discípulos dicen: ay, por favor, ya dile que se largue de aquí, que se vaya. Nos está molestando con esas voces que da. Pero mire, sigue diciendo. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Sabe qué virtudes pudiéramos sacar aquí de esta mujer? La insistencia, la fe, el creer, el poder estar ahí. Yo sé que Él me puede ayudar. La insistencia, la perseverancia que ella tenía para obtener ayuda de Jesús. Pero eso no fue lo que destacó Jesús en esta historia. Mira lo que sigue diciendo. El versículo número 26. Respondiendo, Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, note esto, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no elogió su persistencia, su tenacidad, su valentía, su humildad para poder arrodillarse y clamar, no importando lo que los demás dijeran. ¿Qué destacó Jesús? Su fe. Grande es tu fe. Y por esa fe recibió la sanidad su hija. Mire otro ejemplo, ahí mismo en Mateo, pero ahora el capítulo 8. Vea por favor en Mateo 8. Estamos viendo, hermanos, ahora la fe. Vea qué importante es. La fe es la convicción de lo que no se ve. Jesús elogió la fe de algunos personajes. Mateo capítulo 8, mire lo que dice a partir del versículo número 5. Mateo 8, 5. Dice: entonces, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, dice aquí, he hallado, ¿qué, hermanos? Tanta fe. Ahora vemos a este centurión con autoridad, pero con una gran humildad. Señor, ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y con eso será suficiente. Jesús no elogió su humildad. Jesús no elogió, hermanos, el amor que le tenía a su criado, porque tenía amor para su criado, tanto que fue a buscar a Jesús para que sanara un criado, hermanos. No era alguien importante socialmente hablando, pero él tenía amor por él. No, Jesús no elogió ese amor, esa humildad, elogió la fe de este centurión. Mire un ejemplo más, en Marcos 10. Marcos capítulo 10, el versículo 46 en adelante. Marcos 10, 46. Vean ahí, por favor, otro ejemplo donde Jesús no solamente elogió a la mujer cananea de Sirofenicia por su grande fe, el centurión por la grande fe que tenía, pero mire ahora este siguiente personaje. Estamos en Marcos 10, 46. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muy parecido al clamor que la cananea hizo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. ¿Tú qué? ¿Tu insistencia te ha salvado? No. ¿Tus gritos te han salvado? No. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué tremendo milagro ahora vemos de Bartimeo, un hombre que era conocido por muchos. Inclusive la Biblia nos dice su familia: Bartimeo, hijo de Timeo. Era conocido, ya sabían que mendigaba, era ciego, no tenía nada de visión. Pero cuando él oyó, él supo, no necesitó verlo, él fue llevado por su increíble fe a gritar con grandes voces insistentemente: cállate, cállate. Y él seguía insistiendo y seguía insistiendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Arroja la capa y va y le dice: Jesús, ¿qué es lo que pides? ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente él no pidió dinero, no pidió riquezas, no pidió la vida de sus enemigos, pidió que recobre la vista. Y el Señor Jesucristo le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Imagínense, yo no sé qué poder creador del Señor en ese momento, quizá las córneas empezaron a formarse inmediatamente, algo milagroso, algo que no es normal de ver, y él recobre la vista. Y cuando él recobra la vista, cuando él tiene vista, en ese momento decide seguir a Jesús. El ciego Bartimeo tenía insistencia, tenía persistencia, pero eso no fue lo que Jesús elogió, sino que respondió, obtuvo su milagro por fe. Esto nos enseña que la fe es fundamental en la vida del creyente. Usted necesita tener fe. Fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Me lo voy a volver a decir. La fe es ver lo invisible,
creer lo increíble y recibir lo imposible para el ser humano. Y vamos a aprender entonces acerca de la fe. Número 1, anótele por favor, el significado general de la fe. El significado general de la fe. La fe bíblica, hermanos, la fe bíblica contiene 3 elementos. Y esto los vamos a aplicar durante toda la lección. Más vale que preste atención. La fe contiene 3 grandes elementos: conocimiento, asentimiento y apropiación. Si los puedes poner ahí los 3, te lo voy a agradecer. Conocimiento, asentimiento y apropiación. Y ahorita los vamos a desarrollar. Véanos aquí. La fe, la verdadera fe bíblica, tiene estos 3 elementos. El primero de ellos es conocimiento, es decir, saber. La fe, hermanos, no es ciega, como dicen muchos. La fe necesita conocimiento. Y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Número 2, necesita asentimiento, es decir, asentarlo, creerlo, estar convencido, estar de acuerdo, creerlo. Eso es. Y la tercera fase que vamos a ver en esta mañana es apropiación. Eso significa que lo apropias, lo absorbes para ti. La fe bíblica incluye estos 3 elementos. Si no incluye uno de estos 3, puede ser una clase de fe, pero no es la fe bíblica. No es la fe que nos enseña la palabra de Dios. Y si usted no tiene fe, entonces no puede haber salvación en su vida. Después de ver esta lección, usted debe de analizar si realmente lo que vimos la semana pasada, yo me he arrepentido. Yo realmente le he pedido perdón al Señor y ya me arrepentí de mis pecados. Y en segundo lugar, ahora veremos si yo he tenido una verdadera fe. Una verdadera fe. Muy bien. Letra A. Anótele, por favor. La fe implica conocimiento. Conocimiento. Voy a pedirle a algunos hermanos que nos ayuden a leer. Y ahora no voy a asignar porque a lo mejor se siente apenado y no quiere leer algunas veces. Entonces mejor voy a preguntar si alguien quiere ayudar a leer. Romanos 10, 17. ¿Alguien quiere ayudar de este lado? Hermano Byron. Romanos 10, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe implica conocer, conocimiento. ¿Qué dice, hermano? Romanos 10, 17. Gracias. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe comienza con el conocimiento de Dios y su palabra. En Hebreos 11:1 que leímos hace rato, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir, hermanos, que nadie tiene la fe verdadera sin conocer a Dios, sin conocimiento. Muchos creyentes tienen poca fe porque tienen poco conocimiento de Dios. ¿Sabe dónde va a aprender usted de Dios? En la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe crece cuando conocemos más la palabra de Dios. No hay verdadera fe si yo no tengo conocimiento de lo que Dios dice. ¿Cómo voy a confiar en Él si no he leído sus promesas? ¿Cómo voy a creer las verdades de Dios si no las conozco? ¿Cómo voy a tener fe sin conocimiento? Es imposible. Necesito conocer de Dios. Y por eso es importante la Biblia. Que usted la lea, que usted la medite, que usted la memorice, que usted la aprenda, que usted la escuche, en lugar de escuchar toda esa música ranchera del mundo, toda esa música de Bad Bunny, toda esa basura que hay, en lugar de los chismes y todo eso. Escuche una buena predicación. Escuche la Biblia leída. ¿Sabía usted que está la Biblia en audio? Ahí en la página que tenemos de la iglesia, ahí vamos a tener los links para que usted busque un capítulo, Mateo 5, y le ponga play y escuche
Está cocinando, está barriendo, está taladrando, está pintando, lo que sea, y usted puede escuchar que alguien le lee la Biblia. Algunos dicen: ay, pastor, yo no leo la Biblia porque no tengo una. Bueno, cuando menos escúchela, pastor, ya mis ojos no alcanzan a ver esas letritas que tienen ahí, yo no alcanzo a ver. Pues cuando menos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Miren, vamos a Romanos capítulo 4. Miren un ejemplo de la verdadera fe que tiene conocimiento. Romanos 4, versículo 20 y 21. ¿Alguien más que nos ayude a leer el 20 y el 21 de Romanos 4? ¿Quién nos ayuda a leer? Hermana, adelante. Romanos 4, 20 y 21. Mire, gracias, está hablando de Abraham. Y en este versículo dice que estaba plenamente, ¿cómo? Eso quiere decir que tenía conocimiento de que Dios era poderoso. Abraham conocía, estaba plenamente, él no dudó. Abraham no tenía evidencia visible, no tenía hijos, era anciano. No hay problema, hermano, si ponle ahí, no hay problema. Era anciano, no tenía ya quizá la edad para tener hijos, pero Dios le prometió: Sara, tu mujer, va a tener hijos. ¿Sara? Ya hasta le había cesado el costumbre de las mujeres, dice la Biblia. Ya no tenía su menstruación, ya era una anciana, pero él creyó que Dios podía hacerlo. Abraham conocía el poder de Dios y por eso creyó. Luego, cuando el hijo nace y ya es un jovencito y Dios le dice que lo sacrifique en una montaña, ahí va el muchacho cargando la leña, lo pone sobre la piedra y la leña y lo acomoda y le va a dar, hermanos, para sacrificárselo a Dios, cuando el ángel lo detiene y le dice: ahora yo sé. ¿Y qué dice Hebreos? Hebreos dice que él lo iba a hacer sabiendo que Dios lo podía volver a resucitar, porque Dios le había dado promesas. Abraham conocía perfectamente quién era Dios. Un acto de fe, entonces, implica inteligencia, conocimiento. Vea Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Dice la Biblia ahí: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han, qué, hermanos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si usted se da cuenta, el contexto que está hablando aquí es de que ellos invoquen. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Pero luego dice: ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han? Para que puedan invocar, ¿qué necesitan hacer? Y eso implica un grado de inteligencia. La fe verdadera tiene que ver con entender, conocimiento. La fe no es un acto ciego del alma, no es un salto a las tinieblas. Muchos creyentes viven llenos de dudas porque no conocen la palabra de Dios. Vienen las pruebas, se debilitan. Llegan los problemas, se desaniman. Pero el creyente que conoce la palabra de Dios tiene una fe firme porque conoce lo que Dios dice en su palabra. Cuando el enemigo viene con dudas, entonces usted puede responder con versículos bíblicos. Cuando vengan problemas económicos, usted recuerda que Dios es poderoso para proveer. Cuando vengan enfermedades, usted reconoce que Dios tiene el poder. Cuando vengan pruebas, dificultades, confiamos en que Él está con nosotros. La fe crece cuando conocemos a Dios. La fe no crece mirando las circunstancias. La fe crece mirando la palabra de Dios. Entonces, la fe bíblica, dijimos, tiene tres áreas. La primera fue conocimiento, que usted conozca, que usted razone, que usted sepa. En otras palabras, ¿cómo alguien va a creer, hablando de un incrédulo,
¿Cómo va a creer que Cristo le puede salvar si no sabe eso? Necesita que alguien le enseñe y esa persona lo comprenda. Lo comprenda. Letra B. La fe implica asentimiento. La fe implica asentimiento. Admitir que es verdad. Tiene que ver con sentimientos también. No basta conocer la verdad, también debemos aceptar que esa verdad es ciertísima. No sé si me explico. No se trata solo de que conozcas, sino de que admitas de corazón que eso es verdad. Muchos conocen de Jesús. Hay muchos teólogos, hay muchas personas estudiadas, conocen verdades como algunos de ustedes conocen, pero no las creen de verdad. Es decir, no han aceptado que son ciertísimas. Mira por favor en Marcos capítulo 12, versículo 32. Marcos 12, 32. Marcos 12, versículo 32. Alguien que me lo pueda leer de mi lado. A ver, hermano, aquí adelante, gracias. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Miren cómo el escriba está contestando. ¿Contestó bien o contestó mal? Bien. El Señor Jesucristo es cuestionado, aquí es un poco probado para saber si Él sabía, para poderle hallar en alguna falta. Buscaban cómo hacerle caer. Entonces el Señor Jesucristo contesta más que bien. Y en Marcos capítulo 12, usted puede ver en el versículo número 28, acercándose uno de los escribas que habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús contesta. Y luego a esto dice el escriba: bien, maestro, verdad has dicho. Eso quiere decir que el escriba estaba de acuerdo con lo que Jesús había dicho. Hasta aquí vamos, que él tenía conocimiento y asentimiento. Es decir, aceptó la verdad. Así también con la fe que Cristo exigió milagros. ¿Crees que puedo hacer esto? Y la gente respondía: sí, Señor, sí creo. No basta entonces tener el conocimiento que Jesús salva y de que es el Salvador del mundo. Debe de haber también un asentimiento en el corazón de que eso es verdad. Espero que me pueda explicar. El día de ayer escuché una frase que me dejó pensando y cuando estaba estudiando dije: oh, qué tremendo, porque eso es verdad. Alguien dijo: estoy convencido pero no convertido. Alguien me lo compartió ayer. Estoy convencido pero no convertido. Si realmente estuviera convencido, estuviera convertido. Pero no es así. Esta persona sabe, tiene el conocimiento, pero no, hermanos, lo ha asentado para sí. No basta, dije, tener el conocimiento de que Jesús salva, que es el Salvador. Debe de haber un convencimiento en el corazón. La religión no salva, las vírgenes no salvan, los santos son de palo, de yeso. Yo no sé qué puedan pensar o decir, o lo que sea, pero tienes que creer en tu corazón que Jesús es el único Salvador. Todos los que aceptan a Cristo, primero creyeron, escucharon de Él y creyeron. Porque la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Mire por favor en Santiago 2:19. Santiago 2:19. Vamos más rapidito. ¿Quién me lo lee, hermano? Santiago 2:19. Santiago 2:19. ¿Quién me lo lee? De este lado, gracias. Santiago 2:19. Ay, ay, ay.
¿Saben que algunas personas tienen una fe igual que la de los demonios? ¡Ay! Suena medio duro eso. Pero mire lo que dice aquí. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. Pero lo mismo creen los demonios y ellos tiemblan. O sea, los demonios también entienden y lo han aceptado. Entienden y lo han aceptado. Y hasta aquí tenemos dos partes de la verdadera fe bíblica: el entenderlo y el aceptarlo de corazón, que esa es la verdad. Porque hay algunos que conocen pero no creen que sea verdad. Pero hay gente que sabe y acepta que es verdad, y hasta aquí es una fe igual que la de los demonios, porque ellos creen. Ellos saben la verdad y conocen más Biblia que nosotros, y también aceptan que esas verdades son reales, son verdaderas, pero no tienen una fe que salva. Es una fe que mucha gente tiene allá afuera. Usted vaya a cualquier plaza, a cualquier mercado, a cualquier cantón, a cualquier parroquia rural o de la ciudad y pregúntale: ¿tú sabes quién fue Jesús? Y ellos te van a decir: sí, el Salvador del mundo. ¿Tú crees que que Él pudo salvar? Sí, yo creo que Él puede salvar. Pero están perdidos. Van al fin de semana y se botan una tremenda botella de... ¿Cómo le llaman el barato? Shumir. Ayer me dijeron otra palabra en el hospital. Huanchaca. Huanchaca, se me fue esa palabra. ¿Verdad? Ayer que estaba predicando en el hospital, había un grupo de colombianos, eran, ¿verdad, hermana? De grupo de colombianos, les regalamos pan y todos eran delivery, estaban en solidaridad por uno de sus amigos que se estrelló, lo aventó una moto y se partió la pierna y el brazo. No tienen familia, solamente son amigos ellos, y estaban ahí como unos, qué sé yo, 10, 8 deliveries, todos colombianos platicando y esto y lo otro. Le regalamos folletos, pan, y me acerqué a testificarles. Solo 3 quisieron escucharme, y a ellos yo les prediqué la palabra de Dios, y ellos me dijeron, ¿verdad?, de esa palabra, que es shumir, el shuma, ¿cómo? Huanchaca. Y yo les hablaba de esto, pero mire, esta gente es así. Saben las verdades de que hay un Dios trino, que hay un cielo, que hay un infierno, que todo. Dicen: sí, es verdad que sí hay un cielo, pero falta una parte que vamos a ver en un momento. Pero esa fe no salva, esa fe no ayuda. Simplemente tener conocimiento y creer que es verdad y ya. Pero falta una parte muy importante. Muchos saben que Dios es poderoso, pero siempre viven preocupados. Muchos saben que Dios responde la oración, pero no oran. Eso demuestra que el conocimiento no es suficiente. La fe verdadera sabe la verdad, pero también confía en esa verdad. La fe no es creer que Dios puede, sino creer que Dios lo hará. Letra C. Y aquí viene la tercera parte que complementa una fe bíblica. No solo es saber, no solo es aceptar que es verdad, pero mire la tercera parte, letra C. La fe implica apropiación, que te lo apropies, que te lo hagas personal. La fe verdadera toma a Cristo personalmente. Mire Juan 2, Evangelio según San Juan, capítulo 2, el versículo 24. Juan 2, 24. Juan capítulo 2, versículo 24, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía perfectamente quiénes verdaderamente creían en él y quiénes no. Juan 1:12 nos lo debemos de saber. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia: a los que creyeron, es decir, tuvieron conocimiento, lo aceptaron, pero falta una cosa: lo recibieron. Debemos hacer
nuestras verdades que conocemos acerca de Cristo y de su obra, no basta solamente con entenderlas intelectualmente. El simple conocimiento no es verdadera fe bíblica. Una persona puede reconocer que Cristo es Dios, conocer su historia y aún así rechazarlo como el Salvador personal. El conocimiento solo afirma que algo es verdadero, pero no lo acepta ni lo rechaza. Y el apropiarnos es la verdadera fe. Tampoco el asentimiento mental o emocional es fe. Alguien puede estar de acuerdo con las verdades del Evangelio, pero eso no transforma su vida. Existe este tipo de asentamiento, de saber que es verdad, pero no me la he apropiado, no la he abrazado. La verdadera fe va más allá. La fe es cuando la voluntad responde a lo que la mente comprende y entonces decide dar el siguiente paso. Decide confiar en Cristo. Decide depender de Él. La fe siempre producirá esta acción. La fe verdadera no es pasiva. La fe nos mueve hacia Cristo. La fe nos lleva a abrazarlo, a recibirlo, a apropiarnos como un Salvador personal. Mire, hay mucha gente que viene a iglesias, que va a iglesias y que saben las verdades, creen las verdades, que saben que son verdad, pero no la han agarrado. No la han apropiado como mi Salvador, mi Señor. La fe verdadera no dice Cristo es Señor, dice es mi Señor. Miren Juan 8. Juan 8, versículo 30. Juan 8, versículo 30. Dice la Biblia ahí, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, ¿cómo? Ya no entendí yo la lectura. Pongámonos a pensar un poquito. El versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos, ¿qué dice ahí? Pero luego les dice en el 32, ustedes van a conocer la verdad y la verdad les hará libre. ¿Qué no eran ya libres? ¿Qué no habían ya confiado en Cristo? Todavía no. Habían creído en Él, habían sabido quién es. Estaban seguros de quién era, pero todavía no era su Salvador. Por eso Él les dice, miren ustedes, necesitan comprender. Necesitan conocer la verdad. Y ellos responden, 33, empiezan a discutir con Jesús. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 39, respondieron y le dijeron, nosotros, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Cómo que no habían creído en él? ¿Sí habían creído en él o no dice ahí? Sí dice que habían creído, pero ahora Jesús los está acusando y diciéndoles, hey, ustedes necesitan conocer la verdad para que sean libres. Y ellos empiezan a discutir, nosotros tenemos un padre que es Abraham, nunca hemos sido esclavos, ¿cómo nos dices eso tú? Y dice Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora ustedes me procuran matar. Y luego versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora están acusando a Jesús de haber nacido en una relación fornicaria, porque sabían de José y de María, y ellos ahora no creían que era el verdadero Hijo de Dios. Y Jesús les dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Ay, carambas, que no habían creído en él. ¿Cómo ahora los llama hasta hijos del diablo? Les dice, ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice la Biblia,
Y cuando habla de mentira, de suyo habla, porque no es mentiroso y padre de mentira. Qué perfecta ilustración donde la Biblia nos habla que muchos creyeron en él, pero estos judíos realmente no habían creído bíblicamente. Jesús les mostró que la fe verdadera se demuestra abrazando personalmente al Salvador, entregándose a Él, permaneciendo en su palabra. Una fe genuina continúa, obedece, produce cambios en la vida de la persona. Por eso, queridos hermanos, la fe verdadera se apropia. ¿Es su Salvador? Querido hermano, présteme atención en esta mañana. ¿Es su Salvador? No basta con que tengas el conocimiento y sepas que es verdad. Falta que lo abraces y que le digas: yo quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que seas mi Señor. Quiero que tú me transformes. Quiero que me ayudes, Señor. Yo confío en ti. Te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. No como esta multitud que escucharon las palabras de Jesús, siguieron a Jesús, pero nunca abrazaron a Jesús como su Señor, como su Salvador. El Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esta clase de gente, diciéndonos que el trigo y la cizaña crecerían en el mismo campo. Hay gente en las iglesias que sabe las verdades, sabe que son verdades, que es ciertísimo, pero no lo han abrazado para sí. No basta conocer la Biblia, debemos vivirla. No basta creer que Jesús es Dios, debemos confiar en Él. No basta aceptar las doctrinas de Dios, debemos rendir nuestra vida a ese Dios de la Biblia. La fe verdadera transforma la vida, cambia decisiones, produce obediencia, produce acciones. La fe bíblica no solo cree acerca de Cristo, cree que Cristo es real y vive rendido a Él. Como dije, muchos creen que salva, pero nunca han confiado personalmente su alma a Jesucristo. La fe verdadera tiene que ser personal, una relación íntima con Jesús. No es suficiente decir Cristo Salvador, es Cristo mi Salvador. ¿Ya confió usted en Cristo como su Salvador? ¿Su Salvador personal? No, deje de pensar en los hermanos alrededor. Deje de pensar en el hijo, la hija, el tío, la prima, la sobrina. No, deje de pensar en los hermanos que están aquí en la iglesia. Usted ya aceptó verdaderamente a Cristo como su Salvador. Más allá del conocimiento, más allá de admitir que es verdad, ¿ya lo aceptó como su Señor? Porque de lo contrario, entonces no es una fe salvífica. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y yo les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Esto lo dijo Jesús. Jesús dice que en el futuro, en el cielo, al final del siglo, vendrán personas diciendo: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús dirá: nunca los conocí yo a ustedes. Apártense de mí. Señor, ¿cómo? Sí, creías en tu mente, aceptabas que es verdad, pero nunca me dejaste entrar en tu corazón. Nunca yo fui tu verdadero Salvador. Qué importante es entender estas tres áreas de la fe: conocimiento, asentimiento y apropiación. Aprópiate de las verdades bíblicas. Número dos, la fe en relación con Dios. La fe en relación con Dios. Vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Miren cómo dice la Biblia ahí. Ya lo habíamos leído. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6 ahora. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. La fe es indispensable para tener una relación con Dios. La Biblia es clara, sin fe es imposible. No dice difícil, dice imposible. Así que la fe no es opcional para la vida cristiana. La fe es esencial para la vida cristiana. Voy a repetir otra vez esa frase. La fe no es opcional en la vida cristiana. Es esencial en la vida cristiana. Primero debemos creer que Dios es real. Y lo es. Amén, hermanos. Aunque no podemos verlo con nuestros ojos, aunque no podemos palparlo con nuestras manos, confiamos en esa realidad. Nuestra relación con Dios comienza creyendo que Él es real, que Él existe, que Él es Dios, el Creador, porque dice aquí el versículo, es necesario que crea que le hay. Nuestra relación con Dios comienza creyendo en Él, que Él está presente, que Él obra en nuestras vidas, que Él tiene el control del universo. Pero la fe va más allá de solo creer que Dios existe. También debemos creer que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que responde, que escucha, que recompensa. La fe cree que Dios es real, pero que vale la pena buscarlo y acercarnos a Él, porque no es en vano. Porque si nos acercamos a Él, Dios bendice, Dios ayuda, Dios guía, Dios protege, Dios nos ayuda en nuestros problemas, necesidades. Él bendice a quienes lo buscan con sinceridad. Mire lo que dice Hechos 27:22. Hechos 27:22. Una fe con relación con Dios. Hechos 27, el versículo 22. 27:22. Dice la Biblia ahí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. En este pasaje hay una gran tempestad en el mar y hay un gran naufragio. Pero Pablo, el apóstol, en medio de esa tormenta, él confía plenamente en Dios. Aunque la situación era imposible, aunque los gobernantes de la nave, los capitanes y todo su equipo no creían en eso y no le hicieron caso en primera instancia a Pablo, sino que hicieron lo que humanamente pensaban hacer, y luego después Pablo les recrimina y les dice: me hubieran hecho caso, porque yo confío en Dios. La fe verdadera es confiar que lo que Dios dice es verdad, no importando las circunstancias. Además de la fe verdadera, la fe persevera. No se rinde fácilmente. La fe verdadera con Dios insiste. La fe sigue buscando, sigue llamando, sigue confiando, sigue esperando la respuesta de Dios. La fe implica confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe es creer que todo lo que Dios dice es verdad, y lo es, hermanos. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Incluso cuando parece difícil de creer, imposible de aceptar, debemos creer en sus promesas. Cree que Dios está presente, hermano, aunque no lo veas. Confía en que Dios escucha tus oraciones, aunque no te da un visto o una carta o un contrarrecibo. Persevera en la oración, aunque tarde el Señor en contestar, persevera. Cree en la palabra de Dios, aun cuando las circunstancias parezcan ilógicas, cree en el Señor. La fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe descansa en el carácter de Dios, que es inmutable, que no cambia. Confía en sus promesas, espera seguro en su palabra. Eso es fe, hermanos. Y se necesita creer
para tener relación con Dios. Mire, si usted no va a creer en el poder de Dios, ¿para qué va a orar? Si usted no va a creer que Dios contesta la oración y que hace milagros, ¿para qué le pides entonces? Por eso es que dice la Biblia, sin fe es imposible agradarle. No podemos acercarnos a Él si no tenemos fe. Por eso es necesaria la fe. ¿Y cómo se obtiene la fe, pastor? ¿Cómo crezco en mi fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo necesito, entiendan esto, hermanos, necesitamos esa fe para tener una buena relación con Dios. Número 3, la fe en relación con Cristo. La fe en relación con Cristo. La fe verdadera, letra A. La fe verdadera comienza, como dijimos, con el conocimiento. Miren, hermanos, hasta aquí vamos a llegar esta mañana. Hemos visto hasta aquí los 3 elementos indispensables para la fe verdadera: conocimiento, asentamiento y apropiación. Ahora, hemos visto esa fe con relación a Dios. Debo conocer sus promesas, debo creer que son verdad y debo de apropiarlas para mí, para poder tener relación con Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén, hermanos. Amén. Escúcheme bien. Usted tiene que conocer las promesas de Dios. Usted tiene que aceptarlas y creerlas y apropiárselas. Si no, usted no va a poder tener una relación con Dios. ¿Conoce usted de la Biblia? Y lo mismo lo haremos con Cristo la semana que viene. Vamos a aplicar estas 3 fases. Vamos a ver el conocimiento de Cristo, vamos a ver el asentamiento en la persona de Cristo y la apropiación en la persona de Cristo. Luego lo haremos también con relación en la oración, si es que lo hacemos con verdadera fe. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Porque no oramos con fe. ¿Cuál fe? Esta fe de saber que Dios contesta, de aceptar que Dios contesta y entregarme completamente a Dios. Una fe verdadera. Mi pregunta en esta mañana ¿es así su fe? ¿O solo conocimiento y aceptar? Nunca ha dado el paso de rendirse a Dios. ¿Cuántos creen que Él es el Salvador? Digan un amén. ¿Cuántos creen que Él es Dios? Digan un amén. Pero ahora ya entregó su vida y corazón a ese Salvador. ¿Cuántos creen que Él merece la gloria? ¿Cuándo va a entregar su vida a Cristo? ¿Cuántos creen que Él es digno de toda gloria, alabanza? Y todos decimos amén. Pero ¿cuándo daremos el paso? Solo un versículo más. Santiago. Mire lo que dice Santiago. Capítulo 2. Antes de leerlo, el versículo 14. Santiago 2:14. Déjeme decirle esto. Hay una gran diferencia aquí. Algunos, ¿verdad?, usan estos versículos ignorantemente para hablar acerca de la salvación por obras. Pero miren, el apóstol Pablo nos deja claro en el libro de Romanos que la salvación es por fe. Por fe. Que somos justificados por medio de la fe y tenemos paz para con Dios. También en Efesios nos dice que la salvación es por fe, sin obras. Amén, hermanos. La salvación es por fe sin las obras de la ley. Yo no necesito hacer una manda, algo para ser salvo. Yo tengo que poner mi plena confianza en su sacrificio y resurrección y aceptarlo como el Salvador de mi alma, como mi Señor. Y esa es una fe que salva. Pero luego Santiago nos habla de otro tipo de fe. Préstenme toda su atención. Imagínense que en este momento vamos a hacer una cirugía a corazón abierto. Necesita su atención. Pablo habla de la fe desde la perspectiva de Dios. Lo que el hombre necesita para ser salvo. Pablo habla de la fe, de la raíz de la fe.
Santiago va a hablar del fruto de la fe. Pablo habla de la raíz de la fe. Santiago va a hablar del fruto de la fe. Santiago va a hablar desde el punto de vista humano, los resultados de tu fe. No está diciendo que si haces obras te vas a salvar. Está diciendo que el resultado de esa fe debería ser buenas obras. Miren lo que dice una vez aclarado eso. Pablo habla de la fe, de la raíz de la fe, y Santiago habla del fruto de la fe. Dice ahí en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí ve cómo Santiago está hablando de una fe que solamente tiene conocimiento y asentamiento, pero que no lo ha apropiado? Y él dice, si realmente creyeras, se vería, papá, se vería tu manera de cambiar, tu manera de hablar, se vería que ya hubieras botado esas amistades, ya hubieras dejado ese trago, ya hubieras dejado esos malos hábitos, se vería, se palparía. No me digas que tienes fe y vives igualito que antes. Yo te voy a mostrar que tengo fe por el fruto de mi vida. Y esa es la manera de poder comprobar si realmente he creído o nada más tengo conocimiento y asentamiento. Debe ser una fe que transforma, una fe que nos lleva a acercarnos a Dios. ¿Ha creído? Si no, en esta mañana no salga de aquí sin haber confiado plenamente y entregado su corazón al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por esta primera parte de la lección de la fe. Creemos, Señor, conocemos algunos de tu palabra. Y creemos, Señor, que es ella, tu palabra, la que nos ayudará a crecer en nuestros caminos espirituales.